El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo os aseguro que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hijos, me encanta la Iglesia Católica, me encanta nuestra Iglesia, porque es apostólica, porque no son inventos de hace 500 años, no, es la historia que Cristo escribió desde hace 2020 años. Me encanta la Iglesia porque a la luz del Espíritu Santo ha ido teniendo la oportunidad de discernir todas las bendiciones y las maravillas que Dios ha hecho en ella y por medio de ella en nosotros. La tradición de la Iglesia nos dice y nos habla muy especialmente de estos apóstoles, como Bartolomé, que es el apóstol que hoy la Iglesia nos pide celebrar y que cada mes celebramos un apóstol. Eso es algo muy bonito, porque por medio de ellos que estuvieron al lado del Señor Jesús, que pudieron hablar con él, como lo hace hoy Bartolomé, llamado Natanael en este evangelio. De esa forma se fue construyendo la Iglesia, hijos, a través de las vivencias de cada uno de ellos, a través de las enseñanzas del Señor, a través de el irnos contando qué era lo que hacía el Señor, cómo vivía, y entonces se va expandiendo la historia de la Iglesia, la construcción de la Iglesia, y es lo que hoy nos muestra el Evangelio. Felipe conoce al Señor, pero luego se encuentra con Bartolomé y le cuenta y le dice: ve, aquel del que hablaron Moisés y los profetas, o sea, lo que está escrito
en el Antiguo Testamento o en el Primer Testamento es verdad. Es Jesús de Nazaret. Y Bartolomé, como un israelita que, queridos hermanos, desea su proceso de conversión, pero que como todo hombre duda, le dice, y es que de Nazaret puede salir algo bueno. Para el tiempo del Señor Jesús, Nazaret era una de las ciudades como de más bajo nivel, digámoslo así. Como que no se esperaba nada de allí, como que pudiera salir de allí pecado, corrupción, vandalismo, robos, mentiras, todo eso, menos el Hijo de Dios. O sea que hasta en eso, queridos hermanos, el Todopoderoso, el Padre, nos demuestra a nosotros que su Hijo no tiene ningún problema en nacer donde menos se espera. Donde menos se espera. Porque no es por fuerza humana, sino total gracia de Dios. Entonces, cuando Bartolomé le responde así a Felipe, Felipe, ¿qué hace? Felipe le dice, ven y verás. O sea, hermano, pues si usted no cree, venga, para que usted se convenza, venga, yo le muestro. Y entonces se lo lleva para presentárselo al Señor. Y desde que iniciaron el camino, que el Señor vio venir a Natanael, a Bartolomé y a Felipe, el Señor le lanza esa expresión. Muy bonita, por cierto, real, dura, pero salía del corazón del Señor. Ahí viene un israelita de verdad, en quien no hay engaño. O sea, es duro Bartolomé al referirse al Señor. ¿Pueden hacer algo bueno de Nazaret? Pero el Señor reconoce que es lo natural en el ser humano, que no ha tenido un encuentro con Él, poder pensar, opinar o lanzar un comentario como ese. O sea, el Señor está diciendo, Bartolomé no es falso. Bartolomé no es falso, porque había podido acomodarse ante la invitación de Felipe para que conociera al Señor. Así, yo que siempre he pensado en Él, yo que siempre he querido... No. Bartolomé lanza la expresión que para el momento era con toda seguridad lo que podía decir cualquier persona. De Nazaret no va a salir nada bueno, para que se pensara que ese era del que hablaba Moisés y los profetas en el Primer Testamento. Pues cuando el Señor se refiere de esa forma a Natanael, él se asusta porque dice, lo voy a conocer y parece como que ya me conociera, como quien dice, qué confianza las de este, ¿no? Y entonces le dice, ¿de qué me conoces o qué? ¿Que estás diciendo eso? ¿Que soy israelita y que no hay engaño en mí? Y entonces el Señor le recuerda lo que ya había pasado entre él, Bartolomé, y entre el Señor. Algo pasó que el Señor le dice, desde antes que Felipe te llamara, desde antes que Felipe le hiciera la invitación para ir a conocer al Señor, yo te conocí debajo de la higuera.
Y en ese momento yo no sé, ni los textos bíblicos nos dicen qué fue lo que pasó allí debajo de la higuera, que inmediatamente el Señor le dice: te vi debajo de la higuera. En ese momento, en ese preciso instante, Bartolomé reconoce que es el Señor, que es Dios. Hay algunos biblistas que dicen que Natanael, debajo de la higuera, estaba leyendo la palabra y que allí, en el momento en que leía la palabra, en ese momento el Señor le regaló la gracia a Natanael para que entendiera que iba a tener un encuentro personal con él, con el Señor, con Dios. Algo pasó allí. Allí tuvo que haberse presentado algo tan hermoso, hijos, como ese primer momento entre el Señor y cada uno de nosotros. Algo pasó allí tan hermoso que movió el corazón de Natanael. Yo no sé si aquel momento de inspiración debajo de la higuera, yo también quiero pensar que Natanael estaba orando o estaba leyendo la palabra y en algún momento sintió la luz del Espíritu de Dios que le dijo: hoy te vas a encontrar con Él. Hoy vas a conocer a mi Hijo. Hoy vas a conocer a Dios. Hoy Él te llamará y te recordará que estuviste debajo de la higuera. Algo por el estilo, hijos. Y entonces, en ese momento, pues cuando el Señor le dice: Natanael, te vi debajo de la higuera, él reconoce que allí, debajo de la higuera, pasó algo supremamente hermoso y que le causó a Bartolomé el deseo profundo de seguir al Señor. Pues, queridos hermanos, inmediatamente Natanael escucha de labios del Señor que él había estado debajo de la higuera. Nadie más conocía que Bartolomé había estado debajo de la higuera. Era algo supremamente íntimo, algo supremamente especial, algo supremamente único para Bartolomé, como lo ha sido para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Yo recuerdo, queridos hermanos, los momentos más hermosos en los que el Señor fue haciendo en mi vida doblegar mi corazón, cambiar mi corazón, y los diferentes momentos en los cuales muy especialmente el Señor me fue llamando al ministerio. Recuerdo muy especialmente, queridos hermanos, cada uno de esos momentos, que no es uno solo, sino una secuencia de el llamar y el confirmar en la labor a la que el Señor nos ha llamado. Y por eso es tan hermoso lo de Natanael, es tan hermoso lo mío, como es precioso el encuentro que ustedes han tenido con el Señor. Yo no sé cuál, yo he escuchado muchos testimonios de cómo es ese momento, y ese momento, lo único que sé decirles es que es único e irrepetible para cada uno de nosotros. Pues cuando Natanael es confirmado en el corazón, ¿qué es lo que dice Natanael? ¿Qué es lo que le dice Natanael al Señor? Pues la respuesta de la confesión de fe que todos nosotros
en un momento determinado, pues hemos hecho por el Señor la misma que hizo Pedro, la misma que hizo en su momento el apóstol Santo Tomás. Cuando se encuentran con el Señor, sienten que su corazón estalla de gozo, de alegría, de fe y de esperanza, pues lanzan inmediatamente esa profesión de fe tan especial. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermoso, hijos, esa es la profesión de fe que nosotros hacemos en el credo. Nosotros obviamente lo ampliamos un poco más. Y el Señor le dice: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Por haberte recordado aquel momento único para ti en tu vida y que absolutamente nadie más conoce y nadie más sabe, ¿crees en mí? Has de ver cosas mayores y cosas mucho más grandes. En adelante, camina conmigo para que las conozcas todas. Y el texto bíblico, hijos, termina diciendo: hermoso, una profecía del Señor, lo que el Señor le encomendaba a Bartolomé, el pago que el Señor le daba a Bartolomé, porque ya el Señor conocía todo lo que él iba a hacer por la iglesia, por el reino de los cielos y la forma en que iba a entregar su vida. Yo os aseguro, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Qué maravilloso, hijos. Pues, hijos, esa es una promesa también para nosotros. Vamos a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Lo vamos a ver, pero nos tenemos que preparar, obviamente, queridos hermanos. Nos tenemos que esforzar porque nuestra vida cada día sea más honesta, transparente, sea más de rodillas al Señor, sea más de rodillas a Dios, sea con más, mejor y con un mayor propósito de entregarnos cada día a Él. Ya se los he explicado en otras ocasiones, pero se los quiero recordar. No es lo mismo discípulo y apóstol. El discípulo es el que aprende del maestro. Y muchos fueron los discípulos del Señor. En un texto bíblico nos dice que envió a 72 a evangelizar, o sea, a 72 discípulos que ya lo habían escuchado y habían escuchado su formación. Pero apóstoles solo 12. Y de ahí en adelante todos aquellos que vivieron el mismo comportamiento de los apóstoles. El discípulo es el que aprende del maestro y el apóstol es el que da la vida por el maestro. Solamente 12 dieron la vida por el maestro y a partir de ahí una cantidad de hombres y mujeres que por eso cada día, queridos hermanos, me enamoro más de mi hermosa Iglesia Católica, la que estoy convencido que Cristo fundó, porque ha sido construida con la sangre de esos 12 apóstoles y con la sangre de los santos y mártires que a través de la historia
han entregado su vida por la causa del reino de los cielos. Han entregado su vida por el convencimiento precioso que el Señor ha hecho en sus corazones. Han entregado su vida porque Dios los ha visto debajo de la higuera como nos vio a ti y a mí. Pues pidámosle al Señor, queridos hermanos, que nos dé la gracia, por si llega el momento en estos tiempos duros de tanta persecución para la Iglesia, tener que entregar la vida, no nos vamos a echar para atrás, sino que con fe y con esperanza miremos al reino de los cielos, veamos el cielo abierto y los ángeles subir y bajar sobre el Hijo de Dios, sobre el Hijo del Hombre, y poder decir: no hay problema, hagan lo que tengan que hacer y punto. Así ofrendar nuestra vida por la causa de la Iglesia. No tenemos que pelear con nadie, queridos hermanos. No nos tenemos que enfrentar con nadie. Cristo Jesús es la verdad y nosotros no tenemos que pelear por demostrar la verdad. Nosotros tenemos que vivir la verdad y eso es lo único que tenemos que mostrar. Una vida coherente con el Evangelio, una vida honesta, una vida transparente, una vida justa, una vida llena de amor por todos mis hermanos y especialmente por los más necesitados. Eso es lo que tenemos que hacer. De esa forma podemos predicar mucho más, mucho mejor el Evangelio que acabamos de leer. Pues, queridos hermanos, solamente unas preguntitas para meditar durante este día. Hijos, ¿será que el Señor, cuando nos ve venir a una cuadra, a media cuadra para el templo, podrá decir de nosotros: ahí viene una católica convencida, practicante de su fe, en quien no encuentro engaño? ¿Podrá decirlo el Señor? ¿Podrá decir el Señor: ahí viene ese católico convencido y practicante de la fe, ahí viene ese católico que se ha encomendado a mí y que realiza la labor que yo le he encomendado en la Iglesia, en quien no encuentro engaño alguno? ¿Será que el Señor puede decir eso de nosotros? Revisemos la vida con este pequeño cuestionamiento. ¿Será, queridos hermanos, que nosotros todavía podemos expresar, porque no hay convencimiento total en nuestro corazón? ¿Será que nosotros todavía podemos lanzar esa respuesta de Bartolomé a Felipe? Y es que de Nazaret puede haber nacido el Señor, el Hijo de Dios. Es que el Hijo de Dios ya nació, ya vino, ya estuvo en medio de nosotros. Yo no creo en eso. ¿Será que todavía de nuestro corazón puede salir eso, hijos? ¿Será que todavía hay partes en las que yo no estoy de acuerdo con la Iglesia y otras en que sí, y por eso peco, rezo y empato? Queridos hermanos, ¿cuál es la higuera de tu vida de donde el Señor te permitió vivir esa experiencia única y personal con Él? ¿Dónde estabas aquel momento en que sentiste que tu corazón
latía por el Señor. ¿Dónde estabas? En aquel momento que Él te hizo sentir ese gozo que solamente tú sabes que lo sentiste y que nadie más lo va a saber, porque no lo sentimos, solamente tú. Se lo puedes contar a muchísima gente, pero solamente tú sabes que eso fue único en tu vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.